Muy buenas tardes, yo soy Héctor Pelayo y este es su programa El Consulado de México viene al pueblo. Y el día de hoy se encuentra con nosotros la cónsul Berenice Díaz, quien viene a traernos lo más reciente en la información del gobierno mexicano. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes a todos los televidentes. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, como ya casi todos los miércoles, ¿no? Que nos estamos reuniendo. Y bueno, darles nuevamente a ustedes las gracias por abrirnos este espacio para el consulado, para poder compartir información con la gente que consideramos que puede serles de mucha utilidad. Pues muchas gracias, porque sabemos que usted tiene información muy reciente de la última reunión de los presidentes y algunos otros temas que vamos a ir discutiendo a través del programa. Así Claro que que ¿por sí. dónde empezamos? Pues yo creo que por la cumbre, Héctor, ¿no? Dimos un amplio margen, es más, nos estábamos reuniendo justamente al mismo tiempo que se estaban reuniendo los presidentes, por eso no pudimos platicar de los resultados la vez anterior. Pero bueno, como habíamos mencionado, la cumbre es un mecanismo para que Estados Unidos, México y Canadá se coordinen. Hay una cumbre de cada año, ¿no? Esta vez le correspondió a México, se realizó en el estado de Toluca, que es un bello estado en la República Mexicana, y el próximo año le corresponde a Canadá organizar esta reunión. Yo creo que la reunión fue buena, yo creo que fue una reunión importante. Si uno lee los medios a veces dicen, pero es que no hablaron de otros temas o el tema de migración. Bueno, hay que entender que es un mecanismo que no está cerrado a ninguno de los temas y que bueno, los temas que se discutieron en este momento tienen que ver con que se logre hacer de la región de América del Norte, de Canadá, de México y de Estados Unidos una región próspera en el siglo XXI. Digo, por los datos que se manejan, esta región produce alrededor del 30% del producto mundial, no de todo lo que se produce a nivel internacional. Cada vez estamos mucho más integrados, tenemos cadenas de suministro. Inclusive leía yo hoy en la mañana que México va a ser el país número 1 en exportación de automóviles, inclusive por adelante de Japón. Entonces, bueno, todo esto se logra mediante la coordinación que tenemos. Hay un dato muy interesante que, por ejemplo, de lo que Estados Unidos compra a China, luego los productos que le vende China a Estados Unidos, solamente 4 centavos de eso fueron producidos en Estados Unidos. Mientras que si uno compra productos norteamericanos, 40 centavos de cada dólar se producen dentro de nuestra región. Entonces, bueno, estamos hablando de una región muy dinámica, estamos hablando de una región que se está preparando para competir y en ese sentido, bueno, pues no nada más es responsabilidad de los gobiernos, sino también de los empresarios y de todos los ciudadanos participar y yo creo que hubo buenos resultados. Sin haber habido un anuncio que digamos espectacular, creo que los resultados son buenos y pues me gustaría compartirlos contigo y con el público. Uno de los temas que se discutió fue el tema de la inversión, la innovación y la participación del sector privado con un plan de trabajo para la competitividad. Se van a juntar empresarios de los 3 países para ver cómo podemos mejorar la competitividad. Por otro lado, y creo que esto puede ser de interés, sobre todo para el estado de California, que es un estado fronterizo, también se está armando un programa que tiene que ver con el transporte regional y que se traten de dar mayores facilidades entre los 3 países. Van a empezar por el tema de carga, pero se va a ir ampliando a diferentes sectores. Otro tema que creo que también es muy importante es lograr la agilidad en los cruces fronterizos. Siempre oímos que México y Estados Unidos tienen la frontera pues más larga, más extensa, más de 3,000 kilómetros. Hay muchísimos cruces todos los días, pero no siempre los cruces son ágiles. Entonces esto lo que busca es también facilitar. También algo que creo que es muy importante es el tema de simplificar y armonizar los procedimientos y requisitos aduaneros. Creo que a todos nos ha pasado cuando tú viajas, llenar formatos distintos, aunque estén en tu idioma, se convierte en algo que puede llegar a ser un poco complicado. Y bueno, el hecho que vayamos a tener prácticamente formatos idénticos tanto en México como
con Canadá y con Estados Unidos, pues nos va a ayudar a la gente que quiere importar, a la gente que quiere exportar, pero también a las gentes que viajamos normalmente. Y también hay un tema que se aprobó que creo que es muy importante, que tiene que ver con el tránsito de personas. Si uno está aprobado como una persona fiable, va a poder tener ciertas libertades cuando viaje en estos 3 países. Y creo que, bueno, eso también a nosotros como ciudadanos, ¿no? nos puede servir, nos puede ayudar. Y bueno, un tema que sigue en la mesa, ¿no? Sobre todo con Canadá, es el tema que le vuelvan a quitar la visa a los mexicanos, porque pues ya que vamos a tener una mayor interacción entre nosotros, pues tenemos que quitar todo lo que dificulte o todo lo que sean trabas para podernos mover entre los 3 países. No, pues está muy interesante. Hay un tema ahí, por ejemplo, cuando dice que van a facilitar, digamos, el tránsito, también van a cambiar la franquicia de los, digamos, de lo que puede uno llevar de un país a otro. En cuanto a porcentaje, por ejemplo, si va en avión, pues tiene una franquicia que puede usar, Pues, en el camión yo o creo por tierra es otra. yo creo que eso es uno de los temas que se está discutiendo, ¿no? En el caso de México, recientemente cambiamos la franquicia, después de muchísimos años, se cambió la franquicia, si va uno por tierra, si va por aire, si cruza por la frontera, ya la gente puede llevar más. Digo, lo que se tiene que entender es que pues no es lo mismo el poder adquisitivo que había hace 20 años que el poder adquisitivo que hay ahora. Y bueno, mucha de la gente que va a México es a llevarle regalos a sus familias. Y en ese sentido, bueno, yo sí esperaría que se amplíen las cuotas para poder llevar, que sea una mayor cantidad de dinero. Sí, porque por ejemplo ahorita le dicen son $50 si vas en carro o son 300 si vas en avión. Pues que cualquier cosa vale los $300. ¿Qué podemos llevar, no? Y hay cosas, por ejemplo, electrónicos, que es lo más común que lleva uno, que allá son un poquito fuera del alcance de muchos. Entonces es lo que más tratamos de llevar a nuestros familiares. Ya sea, llámese computadoras, llámese televisiones o cositas. O las laptops, o los teléfonos y todo esto. Digo, yo me imagino que sí es uno de los temas que está en la mesa, el ampliar las franquicias. Yo creo, se han creado distintos grupos de trabajo dentro del mecanismo de la cumbre y van a seguir trabajando, porque para mí algo que es importante es cómo hacemos que la relación entre los 3 países sea fluida, cómo puedes canalizar la información. Yo creo es volviendo estas cumbres un mecanismo permanente, ¿no? Donde haya relación entre las distintas autoridades. Y ahí te puedo decir que también otro de los temas que fue muy importante en el marco de la cumbre fue el tema de educación. Como tú sabes, es un tema que se ha platicado entre el primer ministro y también el presidente Obama y el presidente Peña Nieto, y lo que se trata es que nuestra gente tenga una mejor y mayor capacitación. Uno de los temas es la formación de profesores y lograr un mayor intercambio académico y de estudiantes. Lo que queremos es aumentar la cifra, ¿no? Si teníamos 27,000 alumnos, ahora se quiere aumentar esa cifra y que haya intercambios tanto de americanos y canadienses con México como mayores mexicanos en Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es la ventaja de este proceso? Pues mira, yo lo veo en términos, yo tuve la gran bendición de ser alumna internacional de alguna manera. Y yo creo que además de conocer un idioma distinto, el hecho de poder conocer y convivir con gentes de otras culturas te abre un mundo completamente diferente, y la oportunidad de vivir en un país distinto al tuyo también te da una perspectiva diferente, una perspectiva, llamémosle, global. Y en ese sentido, bueno, y también fue a lo que fui a San Francisco la semana pasada, que ya te había yo platicado. Tuvimos una reunión muy interesante con la señora Janet Napolitano, quien ahora encabeza la Universidad de California, que tiene varias sedes, y de lo que se busca es fomentar un mayor intercambio. Sabemos que la educación en Estados Unidos es mucho más cara que en México, pero bueno, siempre hay los mecanismos que se pueden utilizar para que, por ejemplo, la gente siga pagando su colegiatura en México, pero pueda venir aquí a Estados Unidos. O lo que platicaba también con alguna persona que le decía, o llevar a algún profesor, ¿no? Llevarlo a México, a las comunidades, llevarlo a los estados con mayor número de migrantes,
para poder capacitar más gente en México. Y bueno, lo que platicábamos tú y yo, que es muy importante, es que una gente, aunque estudie en México, en Estados Unidos o en Canadá, puede ejercer ese oficio en cualquiera de los 3 países. Si tienen una cierta calidad de educación, si tienen una certificación, permitir este movimiento, sobre todo ahora que nuestras economías están tan integradas. Sí, porque por ejemplo tenemos muchos profesionales en México, terminan la universidad, se vienen para acá y luego tienen que revalidar sus materias, o sea, es un proceso muy largo, o sea, ya pasaron media vida estudiando y luego que vienen para acá y llega el momento en que, bueno, pues sabes que aquí vas a empezar de cero prácticamente porque no se vale. Y bueno, en cambio va un americano para allá y pasa el mister, ¿no? Entonces como que no es... Sí, siempre yo creo que lo de la revalidación de los estudios es muy complicado. A mí me tocó hacerlo y efectivamente había algunas materias que no tenían equivalente, ¿no? O algunas que por el nombre que no coincidía no les daban la misma validez de todo el curso que habías tomado. Pero yo creo que de eso se trata, ¿no? De poder capacitar a nuestra gente, buscar mayores oportunidades, sobre todo en las áreas tecnológicas, que es donde hay un gran boom, tanto en México como en Estados Unidos. Hemos mencionado aquí que México tiene una industria aeroespacial que está compitiendo a nivel mundial, lo que comentábamos también de la industria automotriz. Entonces, pues yo creo que cada vez necesitamos mayores ingenieros que conozcan. Y bueno, siempre yo creo que la experiencia, no sé, platicábamos en algún momento, no sé, que pudieran venir algunos ingenieros mexicanos a las plantas de las grandes armadoras en Estados Unidos que están, no quiero decir nombres porque no voy a hacer anuncios gratis, ¿verdad? Pero bueno, a las grandes armadoras, ¿no? Que están en Detroit o que están en otras partes. Y bueno, la experiencia puede ser una experiencia de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Y siempre el intercambio es muy bueno y eso sirve para enriquecer a la persona, enriquecer a las familias y también a las comunidades. Una vez que ya vienen, digamos, en el intercambio estudiantil, que tal cosa se refiere, vienen, duran, por decir así, 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuánto tiempo sea lo que hacen el intercambio, es semestral o no sé cómo lo hagan. Pero pues digamos, una vez lo que queremos ahora, te digo, estamos planteando varias iniciativas que pueda ser estancias desde 1, 2 o 3 meses, cursos en línea, ahora con las facilidades que hay de toda la nueva tecnología, pero también seguir con las oportunidades de licenciatura, maestrías y posgrados, que bueno, ya toman un poco más de tiempo, más o menos entre 1 o 2 años, pero están todas esas posibilidades abiertas. Estamos trabajando ahorita en un esquema y esa fue una de las tareas que nos dio el subsecretario Alcocer a todos los cónsules de México en California, que identifiquemos, que hagamos un diagnóstico de qué servicios, qué es lo que ofrecen las universidades para tratar de empatar eso con las necesidades en México. Vamos a tomar un pequeño receso y volvemos enseguida. Estamos de regreso nuevamente con la cónsul Berenice Díaz, así que vamos a continuar con el tema que ya teníamos y vamos a ampliarlo un poquito más. Claro que sí, otro de los temas que creo que fue interesante y que generó mucha atención a nivel de los 3 países es el tema del medio ambiente, el tema sobre todo de la mariposa monarca, que bueno, la mariposa monarca es un distintivo de América del Norte y han habido algunos problemas, contaminación, tala de árboles y esto ha mermado a las mariposas monarcas. Entonces, bueno, se decidió crear un grupo de trabajo para estudiar el fenómeno y lograr preservar esta belleza de la naturaleza que a todos nos permite maravillarnos de ver cómo vuelan los 3 continentes, ¿no? Saliendo del frío, llegan a México, se reproducen y luego regresan a sus lugares de origen. Un tema también que hablaron mucho los presidentes fue el tema de cambio climático, ¿no? Los esfuerzos que tenemos que hacer como región, sí para ser más competitivos, pero también para mejorar el cambio climático y cumplir con los acuerdos internacionales que hemos suscrito cada uno de los 3 países. Y bueno, creo que también fue un tema importante. Otro tema que se habló mucho fue el de la seguridad ciudadana, que creo que es un tema que a todos nos interesa mucho y bueno, también se acordó que va a haber un mecanismo específico
para que haya un mayor diálogo, un intercambio de información entre las distintas autoridades, y creo que eso es muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de tecnología que tiene Estados Unidos. Y bueno, hubo muchos otros temas en la cumbre, algunos mucho más de carácter técnico, pero algo que creo que fue muy importante es que también se mandó el mensaje que, a pesar de que somos 3 países que compartimos frontera y ubicación geográfica, no nos olvidamos de otros países, y en ese sentido se habló de cómo también ayudar a Centroamérica y a algunos países de América Latina. Y bueno, creo que el mensaje fue bueno, el mensaje fue claro. Hubo también una reunión bilateral que tuvo a nivel del presidente Enrique Peña Nieto con el presidente Barack Obama, y también hubo otra reunión por separado con el primer ministro Stephen Harper, que además estuvo de visita bilateral en México, tratando de identificar temas de infraestructura, temas de fronterizos y temas que puedan hacer que sea más fluida la relación. Pues qué bueno. ¿Tenemos algún otro tema sobre la misma reunión? Pues a mí lo que me gustaría comentar con los televidentes, digo, algo que pasó la semana anterior en México y que creo que es muy importante, que fue la captura del Chapo Guzmán, que era uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional. Inclusive escuché algunas noticias que salieron aquí en Estados Unidos y decían que era el Bin Laden mexicano, ¿no? De alguna manera. Y bueno, yo creo que es un ejemplo de colaboración, entre México y Estados Unidos, porque parte de la información para poder atrapar a esta persona vino de los servicios de inteligencia americanos. El operativo fue completamente mexicano, pero creo que pues fue un hecho muy relevante. Pues fíjese que esto quizás venga, mucha gente tiene la preocupación debido a este tema de que posiblemente se recrudezca la violencia por haber capturado a este gran personaje, y que va a haber mucha demanda por el puesto que él ocupaba. Entonces quizás ahorita está entre la inseguridad de la gente o la inquietud de la gente es ¿qué va a pasar con esta captura? ¿Va a recrudecerse lo que está pasando o se va a minorar completamente, o por lo menos a un gran nivel? Pues es una muy buena pregunta, Héctor. Yo quisiera tenerte la respuesta, pero definitivamente yo no la tengo como tal. Pero yo creo que aquí hay algo que es muy importante. Bueno, primero que la captura fue sin que se diera un solo disparo, ¿no? Cosa que creo que fue bueno. No fue como fue en el caso de Pablo Escobar en Colombia, que todos recordamos lo lamentable de los hechos. Y bueno, tú me preguntas ahorita si esto generará más violencia o no. Yo lo que te puedo decir es que yo creo que aquí estamos hablando como de una hidra, ¿no? Cortas una cabeza y seguramente hay un sucesor del Chapo Guzmán, pero aquí lo que es interesante es que estamos mejor preparados. Y bueno, el Chapo, lo que pasa es que ya había crecido, tenía presencia aquí en Estados Unidos, tenía presencia en México, tiene presencia en Centroamérica, en América del Sur, y hablan algunos que inclusive ya una presencia extendida en África y Asia. O sea, era un narcotraficante que se había convertido en internacional completamente. No solamente era el tema de las drogas, también había un tema de asesinatos, también había temas de tráfico de personas o trata de personas, que aquí lo hemos mencionado que es muy grave, y pues también tráfico de armas. Entonces creo que ya era una gran amenaza. Probablemente, pues sí, ahorita algunos carteles que son rivales van a querer ocupar los espacios que pudiera dejar el cartel de Sinaloa como tal. Pero bueno, yo confío en que las autoridades tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas, de los ciudadanos. Y por otro lado, yo creo que lo que es importante, Héctor, es que pensemos también un poco a futuro. No es simplemente el agarrar o el poder atrapar a estos narcotraficantes, sino tenemos que trabajar en paralelo en quitarles lo que son sus estructuras de poder. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de todos los recursos que se generaron con el narcotráfico,
y por otro lado tener instituciones en México mucho más sólidas, más fuertes, que no estén penetradas por la corrupción, porque bueno, la única manera de entender cómo el Chapo durante mucho tiempo estuvo libre era que obviamente sobornaban a las autoridades a todos los niveles y eso le permitía andar campantemente por la calle. Inclusive escuché el otro día viendo algunas notas que salieron en México que él salía a comer a los restaurantes, ¿no? Llegaban a los restaurantes, le pedían a la gente que les dieran los celulares, que apagaran los celulares, que no tomaran fotografías. Él estaba en el restaurante, pagaba la cuenta de todos los comensales y después se iba, ¿no? Pero era pues muy difícil localizarlo porque tenía muchas casas de seguridad, porque inclusive tenía las casas de seguridad conectadas ya con túneles y con paredes gruesas que no eran fácilmente penetrables. Pero yo te digo, yo creo que aquí lo que hay que pensar es a futuro, ¿no? No podía seguir operando libremente el Chapo en todos lados, aparte se había fugado de un penal de máxima seguridad hace casi 13 años, ¿no? Y bueno, lo importante aquí es que la gente, poderle regresar paz y seguridad a los mexicanos y que se vea la manera de que podamos fortalecer nuestras instituciones para acabar con estos fenómenos. Pero bueno, pues también yo creo que el problema de las drogas va a seguir existiendo, mientras que siga habiendo una gran demanda de drogas, ¿no? Desgraciadamente hay una muy fuerte demanda de drogas desde aquí en Estados Unidos, también de países en Europa, y bueno, mientras que haya demanda, pues obviamente va a haber una oferta. Sí, claro. Yo sí, lo que hemos notado últimamente, por ejemplo, ya con lo que está pasando en Michoacán, que ya están de alguna manera limpiando la casa, va a tardarse un poquito, pero ya van avanzando en ese aspecto, ya han cesado las masacres que en unos tiempos atrás pasaron. Entonces, ahora con la caída de este señor tan importante, pues yo creo que van a venir los socios o aquellos que lo cubrían de alguna manera, han de estar un poquito nerviosos, porque bueno, cayendo la cabeza lo demás va a ser un poquito más difícil para ellos continuar con el tipo de vida que llevaban. Sí. Sí, yo también pienso que bueno, eso se va a volver un poco, digo, siempre van cayendo gentes, van dando nombres, las autoridades arman los rompecabezas, sí, y todo eso sirve para desarmar a las bandas delictivas, que es yo creo que de lo que se trata. Y bueno, y también evitar algo que yo en lo personal creo que sería muy importante, pues es también todo el tráfico de armas que llega a México. Como tú sabes, aquí en Estados Unidos las armas se venden libremente, ¿no? Va uno a las tiendas y ahí casi en los supermercados aquí venden las armas, pero muchas de esas armas están llegando a México y creo que eso también pues nos ha generado muchísima violencia. Entonces, bueno, en la medida en que nuestros países puedan cooperar, puedan colaborar y se trate de evitar que todas estas armas lleguen a México y caigan en manos de narcotraficantes, creo que también eso podría servir mucho para minorar la violencia en México, además de poder seguir trabajando para poderle dar a la gente oportunidades de trabajo, de estudio y pues que tengan una forma de vivir y que no tengan que vincularse con el narcotráfico o con la delincuencia organizada para hacer de eso una forma de vida. Sí, de hecho usted lo acaba de mencionar muy bien. Lo que México necesita hacer es procrear empleos, que es lo que le falta a toda la gente, y empleos que sean bien pagados, porque digamos, si el narcotráfico llega y les ofrece, por ejemplo, en las rancherías, que es donde están más afectados, que no hay trabajo, llega y les, ¿sabes qué? Mira, trabaja para mí, tú vas a tener, pues ya vas a tener para comprarte tu camionetita, tu buen caballito, vas a vivir bien y sigue trabajando conmigo. Entonces la gente pues tendría que ganar 100 pesos, mejor van a ganar 1000, que es lo que les ofrecerían o quizás más. Entonces eso es lo que tiene que el gobierno hacer, crear empleos para que la gente tenga otras alternativas y no trate de mezclarse con ellos. Sí, yo creo que es un poquito buscar trabajos que sean lícitos, ¿no? Como tú dices, que estén bien pagados esos trabajos, que la gente no se sienta amenazada, porque muchas veces lo traducen en vida o plomo, ¿no? O cooperas y colaboras conmigo o te mato. Y eso es lo que yo creo que el gobierno está tratando de hacer, regresarle esa seguridad a la gente, que va a haber paz, va a haber tranquilidad, que haya certeza jurídica si tú compras una casa o los ranchos que mencionas, que no lleguen
y se los quiten a la gente a punta de pistolas. El otro día alguien me comentaba de un caso en donde llegaron, estaban dormidos, los despertaron y los hicieron firmar las escrituras. Entonces, bueno, ese es yo creo que lo que se busca, que haya Estado de Derecho, que impere la ley y que si alguien comete un delito, pues sea sancionado por eso. Sí, porque de hecho, digamos, el campo prácticamente, hay que aceptarlo, lo han abandonado. Entonces, digamos, yo por la zona donde nosotros somos, hay muchas tierras ociosas, primero porque no pagan. O sea, la competitividad, por ejemplo, con Estados Unidos, la gente que siembra maíz o siembra otros tipos de vegetales, les sale más barato comprar lo de importación que de ahí. O sea, es mucho más, la competitividad es muy alta, digamos, o muy riesgosa. Que usted siembra, por decir así, siembra maíz y luego a la hora de cosechar, todo está muy caro, los fertilizantes y todo lo que se conlleva, no saca los gastos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Abandona la tierra. Sí, yo creo que el campo es un tema pendiente, ¿no? Donde se están buscando algunos esfuerzos. Y es un tema muy complicado, Héctor, porque yo inclusive también te diría que uno de los temas pues también es el dumping, ¿no? Sí. Que sabemos que algunas empresas reciben subsidios, que probablemente México no da esos mismos subsidios y los deja fuera de la competencia. Sí. Pero bueno, yo creo que también ese puede ser un tema del que platiquemos más adelante. Voy a averiguar sobre iniciativas que tenga México para el tema del campo, también para compartirlo con nuestros televidentes, con nuestros amigos, porque creo que está en el interés de todos que México vuelva a tener un campo productivo y además que dejemos de importar alimentos para poder tener autosuficiencia alimentaria para nuestra gente. Sí. Pues muchas gracias, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por haber estado con nosotros, señora cónsul. Y nosotros nos despedimos aquí desde Sugar Beach a través de las cámaras de OMAC, su noticiero al instante. Buenas tardes.